estados bajo low oxygen states, que es hipoxia en sí, la I de infección, la R de retención urinaria, la I ictal se refiere a convulsiones, la O underhydratation, deshidratación. No, perdón, ictal no es convulsiones. Y la I es de ictal, ictus es evento cerebrovascular. Sí, doc, perdón, ahí tuve una confusión de términos. Ictal de stroke, de hemorragia. Y bueno, y la M metabólico, y la U, no se olviden, es deshidratación y undernutrition, que es la causa en este caso, de hipoglicemia. Ya, entonces ya habíamos hablado de las neurológicas. Como les había mostrado esta imagen en una hemorragia, no se olviden la mnemotecnia FAST. Me parecía, bueno, el facial dropping, que es la parálisis facial, debilidad de brazos y dificultades en el habla. En el diagnóstico, bueno, aquí el doctor nos dijo que ampliemos la imagen para que puedan visualizar mejor dónde estaría, en este caso, el accidente cerebrovascular, y lo voy a señalar: hemisferio derecho. En esta parte de acá se ve la zona más hipodensa a comparación de la zona isodensa. Esto ya explicamos ayer, entonces vamos a pasar. Y lo del electroencefalograma, para explicarles lo básico, que nos quedamos ayer un poquito con las dudas. Normalmente se va a ver así. La onda tiene una amplitud y un periodo. Entonces, por lo general, cuando estamos dormidos, los periodos se van a alargar de esta manera. En cambio, cuando estamos despiertos, van a ser los periodos más seguidos. Y en las convulsiones, por ejemplo, en esta que les presentaba, sería en una convulsión de ausencia, en donde tenemos picos. Este se llama cada 3 picos en 3 segundos, según de una zona de aplanamiento. Y por lo general las convulsiones observan picos, es decir, en amplitud. Los picos son en amplitud y bueno, esto va a ser medido en hercios. Ya habíamos hablado de las convulsiones, hay que diferenciarlas de la epilepsia. La epilepsia ya es más recurrente, recuerden que son sincronizaciones eléctricas, ya sea a nivel focal o que se migran, antes llamadas de pequeño mal, el gran mal, ya cuando son generalizadas. En una epilepsia tenemos ciertos criterios: tiene que ser recurrencia, que existe una falla, que sea orgánico y, por ejemplo, 2 episodios de convulsiones en más de 24 horas. La conmoción, los traumatismos, bueno, esto ya habíamos hablado para no detenernos en las posturas de decorticación. No se olviden que más grave es cuando afecta el tálamo. Y bueno, este es de una hemorragia intracraneal, una tomografía. Cuando hay hemorragias, primero tenemos que pedir en laboratorio lo que ya habíamos mencionado: pruebas de coagulación, el INR, tiempo de tromboplastina, también la glucosa. Y bueno, aquí vemos la zona, en este caso, hiperintensa en comparación del resto. Perdón, no es hiperintensa, es hiperdensa, ¿no? Hiperintensa es en resonancia, y resonancia es otro capítulo del sangrado, así que no, hiperdensa nomás, ¿ok? Sí, perdón. Hiperdensa. Pasamos a la siguiente. Y bueno, aquí en esta parte nos quedamos, donde tenemos causas neurológicas: tumores cerebrales. Los primarios no son muy frecuentes en adultos y los tumores van a depender del tipo de célula, ya sea de los astrocitos, de las células de Schwann, schwannomas, astrocinoma, etcétera. Pero por lo general el 60% tiene la sintomatología de cefaleas. Y tenemos otros síntomas o signos, en este caso papiledema. Sabemos que el nervio óptico está rodeado, aparte con el espacio subaracnoideo, se continúa con la bóveda craneana, y el tumor va a ser un efecto de masa.
por lo tanto va a aumentar la presión intracraneal. Las convulsiones, déficit focales. Los déficits focales depende de la localización donde se encuentre el tumor, ya sea afasias, habíamos mencionado de las afasias bueno, en este caso, las afasias motoras, las sensitivas, las motoras anterior, sensitivas posterior. ¿Cómo identificamos una afasia? Una afasia, por ejemplo, la motora, la de Broca, la no fluente, cuando el paciente tiene insight, es decir, es consciente de que no puede articular correctamente las palabras y por lo tanto se va a quedar callado porque tiene ese temor de que no le entiendan. En cambio, en la fascia sensitiva de Wernicke, la persona no tiene insight, va a creer que está hablando bien y va a estar diciendo incongruencias, es decir, no vamos a entenderle. También tenemos los déficits no focales, que es lo que nos interesa porque en los déficits no focales tenemos toda esta sintomatología psiquiátrica y alteraciones de la conciencia. Entonces, psiquiátrica puede estar pacientes con comportamientos hipersexuales o también hipomanías, en general ciertos grados, bueno, no grados, si es que presento no psicosis. Y bueno, ¿cómo podemos sospechar bueno, si el paciente, por ejemplo, viene a emergencias, ya sea una transgresión sexual, si es que viene psicótico, con agitación psicomotriz, etcétera. Y los cambios cognitivos y conductuales y de la personalidad. Como les mencioné, como estaba relacionado el tumor a manera el mecanismo es de masa, puede estar muy relacionado con la hidrocefalia. Es decir, tenemos en la bóveda craneana tres partes donde van a confluir, que sería el líquido cefalorraquídeo, el cerebro y la sangre. Entonces, si se aumenta el líquido cefalorraquídeo, va a ocupar más espacio de lo que ocupa el cerebro o en cambio va a hacer vasoconstricción para disminuir el flujo y así compensar. Entonces, la hidrocefalia normalmente es hasta 15 milímetros de mercurio y varía de acuerdo a la edad y ya consideramos como tal hidrocefalia a mayor a 20 milímetros de mercurio. Aquí les había mostrado en estas imágenes para explicarles, igual tomografías. Tenemos zonas, en este caso el signo es de Mickey Mouse, de agrandamiento ventricular. Espero que puedan ver no sé si están viendo mi mouse, pero bueno, este es el signo de agrandamiento ventriculomegalia. No tenemos los cuernos en este caso, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, las astas posteriores del ventrículo lateral. Y como pueden observar, está dilatado. Como podemos corroborar mediante el índice de Evans, donde si es mayor a 0.3, es decir, es A sobre B, es la longitud, en este caso, de ventrículo a ventrículo del hemisferio derecho a izquierdo y de la zona de la teca interna a la otra teca interna. Y ahí tenemos el índice de Evans. Cuando hablamos de hidrocefalia, podemos mencionar dos causas, si es obstructiva y no obstructiva, no comunicante y comunicante. Y esto depende de la producción o de la obstrucción, en este caso de los espacios. Sabemos que van a estar producidos por los plexos coroideos y absorbidos por las vellosidades arácnidas. Y en la sintomatología, la hidrocefalia también presenta con cefalea, náuseas, vómitos. El papiledema es de acuerdo a la posición anatómica, como estar de estructuras por encima del quiasma óptico. Y la triada de Cushing que les mencioné es la hipertensión, la bradicardia y alteraciones en la respiración. Esto se da por ejemplo, en el centro respiratorio, la hidrocefalia va a estar ocluyendo y dañando parte del tallo cerebral, donde está el centro respiratorio. El aumento de la presión arterial por este mecanismo fisiológico compensatorio. Entonces, triada de Cushing. El estrabismo, esto depende, por ejemplo, si ciertas zonas focales, en este caso del parálisis del nervio, el par craneal, el sexto, que va a manejar el músculo recto
lateral. Por lo tanto, si hay una parálisis, se va a ir hacia medial, como pueden ver en la imagen, y esto va a ocasionar una esotropía, el estrabismo. Vamos a ampliar un poco más para que observen. Como les señalo, el recto lateral va a ayudar a mover hacia afuera, hacia temporal, podríamos decir, el ojo. Y si está paralizado, se va a mover el medial, le va a ganar, el recto medial le va a ganar. Entonces es una parálisis del sexto par. También tenemos otra sintomatología como, otro subtipo de hidrocefalia, que es la normotensiva, donde las presiones del líquido cefalorraquídeo van a estar normales, y tenemos estas 3W, que son wet, incontinencia urinaria, va a estar mojado el paciente, WAKI, la demencia, y wobbly, las ciertas apraxias. Listo, ahora ya solo creo que de neurológicas quedan estas dos últimas causas, que sería la vasculitis y la encefalitis. Vasculitis, la inflamación de los vasos sanguíneos. Puede ser, en este caso, si es del sistema nervioso central, hablaríamos de una angiitis primaria del sistema nervioso. Y vamos a tener un largo periodo prodrómico. Las cefaleas como tal, como pueden observar en cada diapositiva, se va repitiendo muchas veces la cefalea. Deterioro cognitivo, que es lo que nos importa en este caso, lo que coincidiría con la sintomatología del paciente, las afasias. Igual son déficits focales, en este caso de ciertas partes del cerebro que van a quedar con bajo flujo. Y en el diagnóstico podemos hacer una punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo, de imagenológicos, una resonancia magnética y una angiografía, como observan en la imagen. ¿Qué observamos en la imagen como tal? Estrechamientos, ciertos estrechamientos del sistema anterior y del sistema posterior. Tenemos la carótida interna, esta va a dar la cerebral media, la carótida externa, en este caso la temporal superficial. Y lo que nos indica la angiografía es a veces con contraste, ciertos espacios del vaso que van a estar ocluidos, estrechados, como pueden observar. Ahora, por otro lado, la encefalitis. La encefalitis es cuando una infección, sobre todo son de etiología infecciosa. Tenemos esta sintomatología de fiebre, el paciente indicaba fiebre, es cuando tenemos pirógenos exógenos, y que va a afectar el termostato del tallo encefálico. Las cefaleas, náuseas. Neurológicamente vamos a tener alteración del estado mental, como tiene el paciente, pérdida de la memoria, convulsiones, déficit focales de la misma manera, y psiquiátricos, cambios en el comportamiento, alucinaciones, psicosis. Entonces, por ejemplo, en déficit focales, como ya mencionamos, ¿qué podríamos tener? Hemiparesias, hiperreflexias, afasias. También en psiquiátricos, cambios de lo mismo, que en el comportamiento, hipersexualidad, psicosis. Y para sospechar, cuando sobre todo la clínica es subaguda de estos síntomas y se acompaña de convulsiones, pues nos puede aumentar la sospecha de encefalitis y ciertos de estos déficits que les mencioné. Por lo general, la encefalitis es sobre todo viral, herpes zóster, el VIH, entre otros. El diagnóstico, igual, para encontrar el líquido cefalorraquídeo, células inmunitarias, pleocitosis, consideramos rangos de 10 a 30, de 30 a 100 moderado, mayor a 100, en este caso linfocitos, un electrocardiograma y resonancia magnética. Recuerden, encefalitis, a diferencia de meningitis, es que ya va a atravesar el parénquima cerebral de todas estas capas de las meninges. Y bueno, eso como parte neurológica. No se olviden de los sintomatología para compararla al final con las del paciente. Pasamos a las causas metabólicas. Sí, vamos a hablar acerca de las causas metabólicas del delirio y pasaré, por favor. Empezaremos
Empezaremos hablando acerca de la encefalopatía hepática, el cual es un síndrome observado en pacientes que tengan disfunción hepática avanzada y el cual se caracteriza por un amplio espectro de síntomas neuropsiquiátricos, los cuales son resultado de la acumulación de amonio a nivel cerebral. Entonces, ¿cómo se va a manifestar esta encefalopatía hepática? Clínicamente puede haber asterixis, también conocida como flapping tremor. ¿Y qué es esta asterixis o flapping tremor? Es prácticamente la caída de forma escalonada o intermitente cuando el paciente tiene una postura de extensión dorsal máxima de la mano y de los dedos. Entonces, para que quede un poquito más claro acerca de lo que es el flapping tremor, voy a compartirles un video. ¿Me dejas compartir, por favor? Gracias. Entonces, sí, y creo que ya está viendo mi pantalla. Aquí tenemos en el cual podemos observar que hay una paciente y tiene esta extensión máxima y esta caída, que voy a repetir de nuevo, este movimiento, esta caída intermitente es lo que se conoce como asterixis o flapping tremor, cual es bastante característico de la encefalopatía hepática. Bien. Comparte de nuevo las diapositivas, por favor. Ya. Por otro lado, en esta etiología puede haber también un signo de Babinski positivo, es decir, la dorsiflexión del hallux, acompañado usualmente de la apertura en abanico del resto de los dedos cuando es estimulado el borde lateral de la planta del pie. Y esto va a ser característico de una lesión a nivel piramidal. Además, pueden observarse otros signos tales como rigidez o temblores. Entonces, en el caso de nuestro paciente, no refiere ni presenta ninguno de estos signos y síntomas, tampoco del antecedente de enfermedad hepática, por lo cual podríamos descartar esta patología de encefalopatía hepática. Pero bueno, hay una pausa. Hay grados de encefalopatía hepática, ¿no? Entonces, no en todos se presenta la asterixis, inclusive en estadios avanzados pueden no estar y a veces aparece también en estadios tempranos. Entonces, no es que porque no tiene asterixis no es. Lo importante es lo que dijiste al final, que no está en las letras, pero sí lo mencionaste, es que tiene que tener estigmas de hepatopatía crónica, para decirlo de mejor manera. Muchas veces tú pides transaminasas TGO, TGP y están normales, ¿no? Los tiempos están prolongados de acuerdo a la severidad de la hepatopatía. Entonces, es importante la clínica. ¿Cuáles son los estigmas de hepatopatía crónica que nos hacen pensar que este paciente no tiene? O ausencia de qué no tiene este paciente de hepatopatía crónica para descartarlo. Por ejemplo, les pregunto. O sea, para ser más clara la pregunta, ¿cuáles son estigmas de hepatopatía crónica? ¿Mm? A todos les pregunto, no solo al grupo que pone. No tener necesidades de aprendizaje para todos. Estigmas de hepatopatía crónica. Siempre de arriba abajo en orden, ¿no es cierto? Rinofima, hipertrofia parotidia, la ictericia, obviamente, ginecomastia, hipertrofia tenar, hipotrofia hipotenar, ascitis, caput medusae, red venosa colateral, redistribución del vello púbico, atrofia testicular, asterixis, que ya lo mencioné. Entonces son varios los estigmas y no dicen nada de eso en el texto. Entonces no tiene estigmas de hepatopatía crónica. ¿Ok? Muchos pacientes tienen hepatopatía, encefalopatía hepática y nunca fueron alcohólicos. Puede ser una etiología autoinmune, puede ser infecciosa, inclusive tumoral. Entonces, lo que tú pones ahí en la diapositiva no es suficiente para descartarlo. En realidad, lo que lo descarta es la ausencia de estigmas de hepatopatía crónica. ¿Ok? Ya, avanza nomás. Ok. Por otro lado, tenemos a la uremia, la cual es una condición clínica que va a estar asociada a un empeoramiento de la función renal, especialmente asociada a un contexto de enfermedad renal crónica, pero que, sin embargo, también podría ocurrir como resultado de una lesión renal aguda.
En estos casos, los pacientes suelen presentar síntomas tales como náuseas, vómitos, fatiga, anorexia, pérdida de peso, calambres, prurito y, muy importante, los cambios en el estado mental. Este último es de gran relevancia, ya que a medida que avanza la encefalopatía urémica, los pacientes suelen estar más desorientados, confusos y pueden mostrar un comportamiento extraño o inestabilidad emocional. Incluso ya en formas muy avanzadas o pueden llegar a tener estupor o incluso el coma. Es muy importante mencionar que esta etiología no estaría muy relacionada con nuestro paciente, ya que la uremia es un síndrome que requiere, como mencioné, está relacionado con la enfermedad renal crónica, por ende, requiere de tiempo o de edad, de una larga data para poder desarrollarse. Y en nuestro paciente no se hace ninguna referencia, se supone que es un paciente aparentemente sano. Entonces, muy importante en el diagnóstico de la uremia es un diagnóstico de insuficiencia renal basado en anomalías de la tasa de filtración glomerular, que debería ser, según los grados de Cadigo, menor a 15 mililitros por minuto. Pásale, por favor. Ya. A continuación, la hipoglucemia, que se define como una concentración de glucosa en plasma menor a 70 miligramos por decilitro. Sin embargo, se menciona que es posible que signos y síntomas de hipoglucemia no se presenten hasta que existan concentraciones de glucosa por debajo de los 55 miligramos por decilitro. Entonces, es muy importante ya que va a haber síntomas neuroglucopénicos, como se los menciona, que resultan de la privación directa de glucosa a nivel del sistema nervioso central. Y estos van a incluir cambios en el comportamiento, confusión, fatiga, convulsiones, coma o en casos, por ejemplo, de infantes, la muerte, si es que esta hipoglucemia no se corrige de forma inmediata. Los signos y síntomas neurogénicos pueden ser de tipo adrenérgicos, tales como los temblores, las palpitaciones, la ansiedad, o de tipo colinérgicos, que en cambio serían relacionados con hambre, diaforesis y parestesias. En el caso de nuestro paciente, estarían muy relacionados los síntomas adrenérgicos producidos por la hipoglucemia, es decir, la taquicardia, las palpitaciones. Sin embargo, es muy importante recordar que una de las causas frecuentes de hipoglucemia en personas adultas está relacionado con el tratamiento de la diabetes mellitus, el cual puede conducir a esta hipoglucemia, pero este es un antecedente que no se refiere en nuestro paciente. Por otro lado, tenemos al estado hiperglucémico hiperosmolar, el cual es una emergencia. Perdóname, no es un requisito que el paciente tenga diabetes para que le dé hipoglucemia, ¿no? Claro que una causa muy frecuente es el uso de antidiabéticos, eso estoy totalmente de acuerdo, pero el paciente puede tener hipoglucemia por falla hepática, por ejemplo. El hígado es el que fabrica la glucosa, no el glucógeno. Entonces, cuando hay falla hepática, hay hipoglucemia. Cuando hay una sepsis, la sepsis produce hipoglucemia. Cuando hay un tumor pancreático, un insulinoma, hay hipoglucemia. Entonces, no es la única causa, es la más frecuente, sí, ¿ok? Ojo, sino que... Ya. A nivel demográfico, le quería relacionar así con mi paciente porque, bueno, es un paciente joven, pero sí, las causas de hipoglucemia de hecho son bastante extensas. Como mencioné, tenemos también otra posible causa que es el estado hiperglucémico hiperosmolar, el cual es una emergencia que afecta frecuentemente a personas con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, los hallazgos físicos en estos pacientes van a ser deshidratación profunda, con escasa turgencia tisular, con mucosas orales deshidratadas, secas, con globos oculares pues hundidos, también van a tener extremidades frías, pulso rápido y filiforme. Y dependiendo de la osmolaridad sérica, el estado mental va a poder variar desde incluso una lucidez completa hasta la desorientación, el letargo o llegar al coma, el cual se suele producir especialmente cuando la osmolaridad sérica es mayor a 340 miliosmoles por kilogramo.
Los hallazgos de laboratorio iniciales en estos pacientes van a ser elevaciones marcadas de la glucosa sérica, que son más de 600 miligramos por decilitro, y también elevaciones en la osmolaridad sérica, más de 320 miliosmoles por litro de agua, acompañados también de un nivel de pH superior a 7.3 y también puede haber cetosis. Pásale, por favor. Dentro de las alteraciones electrolíticas, relacionadas con el delirio, vamos a tener una de las más frecuentes va a ser la hiponatremia, la cual es una concentración sérica de sodio menor a 135.000 equivalentes por litro. Entonces, los síntomas van a variar y estos síntomas van a depender principalmente de qué tan aguda es la instauración de la hiponatremia. Y como mencioné, pueden variar desde síntomas bastante amplios, bastante vagos, como por ejemplo la anorexia, la náusea, los vómitos, la fatiga, o llegar incluso a calambres musculares o alteración del estado mental, agitación, convulsiones e incluso el coma. Por otro lado, y el lado totalmente contrario, tenemos la hipernatremia, que va a ser en cambio un sodio sérico mayor a 145.000 equivalentes. En esto, la mayoría de los pacientes que tienen hiponatremia suelen presentar síntomas sugestivos de pérdida de líquidos y signos clínicos de deshidratación. Estos van a ser, estos síntomas y signos de hiponatremia van a ser secundarios principalmente a una disfunción a nivel del sistema nervioso central y pueden ir desde inquietud, letargo, ataxia, irritabilidad, el delirio. También pueden presentar taquicardia, hipotensión, mucosas secas, que sería un signo de deshidratación, y también fiebre. Entonces, pásale, por favor. Tenemos, por otro lado, las deficiencias de vitaminas. Una de ellas es la deficiencia de la vitamina B1, que es la tiamina, y que se conoce como encefalopatía de Wernicke, que es una afección a nivel neurológico que se caracteriza por una tríada clínica que va a ser oftalmoplegia, es decir, alteración a nivel de los movimientos oculares por parálisis a nivel del recto lateral. Entonces, lo que va a haber es una desviación hacia medial, ataxia y confusión. Entonces, esta deficiencia de tiamina se asocia de forma característica con un trastorno grave por consumo de alcohol. Y se dice que esta encefalopatía de Wernicke afecta principalmente a aquellas personas que tienen deficiencia de tiamina secundario a un alcoholismo crónico. Entonces, lo más importante aquí es que la desorientación y la alteración del sensorio van a ser bastante característicos de esta encefalopatía, y algunos pacientes también podrían presentar un delirio secundario a síntomas de abstinencia del alcohol. Entonces, aquí es bastante relevante el antecedente de alcoholismo que nuestro paciente no se menciona que tenga. Por otro lado, tenemos la deficiencia de vitamina B12, de cobalamina, la cual va a tener 3 etiologías principales que van a ser autoinmune, de mala absorción o por una insuficiencia a nivel de la dieta. La autoinmune va a estar relacionada con la anemia perniciosa, en la que se producen anticuerpos contra el factor extrínseco. La etiología de malabsorción, en esta las células parietales del estómago producen factor extrínseco, pero aquí son importantes aquellos pacientes que tengan un antecedente de cirugía con un bypass gástrico. Entonces, como tienen esta resección de mucosa del estómago, entonces van a tener un déficit de este factor intrínseco y a desarrollar una deficiencia de la vitamina B12.
Y por último, la insuficiencia dietética se hace referencia a que algunos pacientes que han tenido una dieta vegana estricta durante una larga data también podrían llegar a desarrollar esta deficiencia de vitamina B12. Entonces, los síntomas característicos de esta deficiencia van a ser apatía, agitación, problemas de concentración, insomnio, delirios de persecución, incluso pueden llegar a tener alucinaciones auditivas o visuales y procesos de pensamiento desorganizados. Pásale, por favor. Continuando, vamos a tener dos enfermedades metabólicas que son el hipotiroidismo y el síndrome de Cushing. En el caso del hipotiroidismo, los síntomas que están más relacionados con van a ser olvidos, fatiga, lentitud mental, falta de atención o la habilidad emocional. Y también se mencionaba que un trastorno bastante frecuente en aquellos pacientes que tienen hipotiroidismo va a ser la depresión. También pueden haber cambios a nivel de alteraciones del gusto, de la visión, y los delirios y las alucinaciones van a ocurrir a medida que avance esta enfermedad. Por otro lado, el síndrome de Cushing Hay una pausa, perdón, el hipotiroidismo. No es cierto que la evolución natural de todo tipo de hipotiroidismo sea como tú dices, ¿no? El letargo, la disminución de la conciencia es sobre todo en los pacientes que desarrollan lo que se llama el coma mixedematoso, ¿no? Del hipotiroidismo, pero no siempre va a pasar esto, ¿no? Los pacientes tienen una instauración lenta del hipotiroidismo y pueden tener TSH de 200 y no estar con mixedema, no estar en coma ni letargo, ¿no? Entonces, es realmente muy variable, depende de la velocidad de instauración y otros factores. Pero, ahí viene el pero, a pesar de que eso sí puede pasar en todos los hipotiroidismos de acuerdo a los años de evolución, los delirios y alucinaciones no es típico del hipotiroidismo, ¿sí? Lo que tiene subrayado y en rojo no es típico del hipotiroidismo, ¿sí? No es parte de la evolución natural del hipotiroidismo, los delirios y alucinaciones. Entonces, ¿cuándo se presenta en el hipotiroidismo esto? Cuando hay una alteración autoinmune, ¿sí? Por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto, que hay anticuerpos también anticerebrales que provocan el delirio, ¿no? Entonces, es específicamente en este tipo de situaciones, ¿no? En el Hashimoto que se presenta el delirio como tal, en el hipotiroidismo, ¿ok? Sí, doc. Continuando con el síndrome de Cushing, en estos casos el examen físico del paciente es muy importante, ya que van a tener aquí sí signos muy característicos o muy sugestivos del síndrome de Cushing, como son la jiba de búfalo, la cual son aumentos de los depósitos de grasa a nivel de la mitad superior del cuerpo. Por otro lado, también van a tener estas facies de luna llena, que van a ser bastante características. Pueden también presentar estrías abdominales violáceas, aumento de peso, fatiga, debilidad, ansiedad. También se mencionaba que pueden llegar a producirse trastornos psiquiátricos adicionales, aunque no sean típicos de síndrome de Cushing, como podrían ser ansiedad, la hipomanía, la psicosis y también la manía, que aunque, como ya mencionó el doctor, no sean típicos de la evolución natural de la enfermedad, se incluyen dentro de estas causas metabólicas porque sí podrían llegar a desarrollarse en estos pacientes. Pásale, por favor. Por otro lado, tenemos la hipotermia y a la hipertermia. La hipotermia se define como la caída involuntaria de la temperatura corporal por debajo de los 35 grados. Y esta va a tener también una clasificación, ¿no? Pero lo que es importante es que en el caso de que haya hipotermia que sea moderada, la cual va de 28 a 32 grados Celsius, el paciente va a poder va a poder presentar un deterioro cognitivo o incluso llegar a presentarse como letárgico.
Y también puede llegar a darse una depresión a nivel del sistema nervioso central que puede producir hiporreflexia, pupilas dilatadas, es decir, midriasis, pueden estar hipotensos, bradicárdicos, con bradipnea. Sin embargo, bueno, síntomas típicos de la hipotermia pueden ser cambios de humor, irritabilidad, cansancio, etc. Y para finalizar estas causas metabólicas, tenemos, no, pásale, regresa, eso. Tenemos a la hipertermia. Regrésale, aún falta la hipertermia, que es la temperatura corporal superior a 40 grados Celsius. Y relacionada al delirio van a ser aquellos pacientes que tengan una hipertermia aguda y aquí van a presentar signos de disfunción neurológica que puede manifestarse de varias formas. Podría presentarse como una disfunción cognitiva, agitación, convulsiones, alteraciones de la conciencia y sería bastante importante diferenciar hipertermia de fiebre, y es que la hipertermia se presenta cuando se alteran los mecanismos de termorregulación normal, mientras que la fiebre va a caracterizarse por un aumento de cierta forma regulado de la temperatura. Entonces, también se podría mencionar que la fiebre no suele ser tan elevada, mientras que en la hipertermia incluso se han registrado casos de temperaturas superiores a los 46 grados Celsius. Pásale, por favor. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las causas tóxicas que debemos tener varios criterios o diferentes consideraciones en torno al caso clínico que presentamos, ya que estos son las causas más frecuentes en personas, en adultos jóvenes. Sí, por favor. Ya, entonces primero vamos a tener dentro de las causas tóxicas, tenemos los medicamentos y existe gran cantidad de medicamentos que pueden ocasionar la sintomatología del delirio que presenta nuestro paciente. Sin embargo, aquí vamos a hablar de los más importantes, de los grupos farmacéuticos más importantes. Primero tenemos los hipnosedantes y dentro de los predominantes tenemos las benzodiazepinas. Recordemos que las benzodiazepinas van a actuar principalmente a nivel del sistema nervioso central, afectando lo que sería el GABA, para producir una depresión del sistema nervioso. Sin embargo, en algunos pacientes, especialmente pacientes de la tercera edad o pacientes adultos mayores, puede ocurrir un efecto contrario que se conoce como síndrome de excitación paradójica, en donde en vez de producirse esta una. No te Luego escucho bien. tenemos los analgésicos. Ahí se me ha escuchado. Ahí sí mejor. ¿Aló? Ahí sí te escucho mejor. Ya, bueno, ahora vamos a hablar acerca de los analgésicos. Y dentro de los analgésicos tenemos a los fármacos opioides, que estos van a actuar principalmente igual a nivel del sistema nervioso central. Y van a actuar sobre los receptores, recordemos los receptores mu, los receptores kappa y los receptores eh, y estos van a ejercer No se te escucha bien. Por favor, revisa tu conexión.
Sí, ahorita no escucho nada, no sé si está reiniciando la conexión o qué pasó. Bueno, hasta que nuestro compañero logre reconectarse, pasamos a las causas infecciosas para no perder mucho tiempo. Ya, bueno, continuando con las causas en sí, las infecciosas, prácticamente hay que entender que las infecciones pueden generar, en este caso que estamos analizando las causas de delirio, sí lo podría ser más que todo por los mecanismos en sí que eh, toda infección puede generar. Por ejemplo, a través de una respuesta inflamatoria sistémica, podría en sí generar trastornos o afectar a nivel cerebral debido a daños a nivel de la barrera hematoencefálica y obviamente un daño directo vendría a ser. Pero obviamente también puede estar relacionado con lo que sería, yo que sé, el efecto directo, el efecto directo del patógeno en el cerebro. También relacionado en cuanto al mecanismo de falta de oxígeno o hipoxia en sí, que pueden generar algunas infecciones, como en el caso de daño a nivel pulmonar o una infección a nivel pulmonar, pues esto también podría alterar a nivel cerebral y generar este delirio que estamos analizando. Entonces aquí, pásale a la siguiente, vamos a pasar a hablar un poco, digamos, a dar ciertas cuestiones importantes, sí, hay que, en este caso, por nuestro paciente, la sintomatología que presentaba, recuerden, era la fiebre, la taquicardia, la rubicundez, midriasis y alteraciones de la conciencia o del estado mental, ¿sí? También problemas de cognición, como en este caso de memoria estaba desorientada y todo eso, y también tenía trastornos del lenguaje. Ahora, en nuestro caso, pues, ¿podría relacionarse con una infección? Esa es la pregunta. Como les dije, puede, sí, toda infección puede generar un daño a nivel cerebral. Sin embargo, no está especificado el foco de infección en nuestro paciente. Entonces, tanto la neumonía como en este caso también una infección de vías urinarias, en sí por tener una sintomatología o signos clínicos característicos, como por ejemplo en el caso de la neumonía, una tos purulenta, puede ser seca o productiva, ¿sí? Que a menudo es persistente, acompañada a su vez de dolor torácico, una dificultad respiratoria y obviamente la fiebre y posible también, eh, o sea, son signos inespecíficos como la fiebre que tiene nuestro paciente. Entonces, son cuestiones que prácticamente por falta de manifestación podríamos empezar a descartar. Como les dije, no hay un foco de infección identificado en nuestro paciente, entonces solo existe el antecedente toxicológico de las pastillas a montón y pues por ahí debería ser nuestro primer enfoque, más que todo por una infección con un foco pulmonar. Ahora, el foco de las vías urinarias, pues a su vez lo mismo, es el mismo análisis, es decir, el paciente no presenta ninguna sintomatología urinaria, no se menciona la disuria, la urgencia o frecuencia urinaria, dolor en zona baja del abdomen, o a su vez también orina turbia o maloliente. Entonces, prácticamente eso podríamos, con base a la clínica del paciente que se manifestó en un inicio, ir descartando una posible infección de las vías urinarias. Ahora, entonces, si no hay un foco, digamos, tanto a nivel pulmonar o a nivel urinario, podríamos estar pensando que puede ser un foco a nivel cerebral. Entonces, la encefalitis podría entrar dentro de lo que sería un diagnóstico diferencial con el resto de causas que hemos visto por el hecho de que prácticamente en este caso es causada por infecciones virales, ¿no? Puede también ser por bacterias o también fúngicas. Y la sintomatología va a estar relacionada como la mayoría que ha presentado el paciente, por ejemplo, alteraciones en el estado mental, la confusión por tener un daño directo a nivel del encéfalo, también se puede manifestar con una fiebre alta, sí, que puede ser persistente o a su vez intermitente. Sin embargo, lo característico aquí que no presentaba el paciente es el dolor de cabeza, ¿sí? De ahí la fotofobia tampoco la presentaba, ni tampoco la rigidez en el cuello.
pero el resto de sintomatología, como el aumento de la tensión arterial, dificultades cognitivas, el cambio de comportamiento y a su vez la alteración del estado mental, podría estar relacionado en sí a una posible encefalitis o a su vez cualquier daño a nivel focal, a nivel cerebral, ¿sí? Eso en cuanto a infecciosas, para ir un poco más rápido, y creo que ya regresó mi compañero para hablarles de toxicológicos. Sido una disculpa a todos los asistentes por tuve una dificultad con el internet. Sin embargo, continuamos con las causas medicamentosas, que es una de las más importantes. Entonces, una vez pasados los analgésicos, tenemos los anticolinérgicos. Y dentro de los más importantes o los más frecuentes usados en la población general, tenemos los antihistamínicos que van a ocasionar si se toman a niveles tóxicos, pueden ocasionar un síndrome anticolinérgico, y este nos va a dar diferentes sintomatología, como por ejemplo una sequedad en la boca, visión borrosa, taquicardia, estreñimiento, retención urinaria, entre otros. Y tenemos otros medicamentos que igual pueden ocasionar, pero en menor medida, el delirio, como anticonvulsivantes, como la pregabalina o la gabapentina, medicamentos relajantes musculares, glucocorticoides, antidepresivos, que aquí también son muy importantes los antidepresivos y también podrían ser frecuentes, como la amitriptilina, antiméticos y entre otros. Entonces, lo que nosotros debemos hacer para llegar a un diagnóstico de que se trata de una causa tóxica es la revisión detallada de cada uno de los medicamentos que en este caso se esté tomando el paciente, ya sean prescritos o por automedicación, ya que pueden existir posibles interacciones farmacológicas, que el paciente diga, el médico me prescribió X medicamento, sin embargo, yo me estoy tomando para la gripe este otro medicamento, y puede existir una interacción farmacológica y ocasionar los signos y síntomas del paciente, al igual que una farmacocinética alterada. Entonces, lo que debemos para el diagnóstico, lo que se debe hacer es, como les decía, los antecedentes y revisar que el paciente no tenga fallas o se debe hacer las pruebas de función renal y función hepática, ya que si se encuentran alterados a dosis normales de antidepresivos o de antihistamínicos o de benzodiazepinas, se puede ocasionar un delirio en los pacientes. Siguiente. Ahora tenemos otras causas tóxicas como el alcohol. Dentro del alcohol tenemos las clásicas cuando una persona se emborracha, que serían náuseas, vómitos, confusión, alucinaciones, pueden ser visuales, auditivas. También tenemos una irritabilidad, una diaforesis, taquicardia e hipertensión. Sin embargo, cuando existe ya un consumo crónico del alcohol, se puede producir estos dos síndromes. La literatura, alguna literatura la describe como que son lo mismo, que es el síndrome de supresión etílica y el delirium tremens. Sin embargo, otra literatura la dice que el delirium tremens es como la causa más grave del síndrome de supresión etílica. Entonces, esto se debe a un consumo crónico y comienza a aparecer a partir de las 48 a 72 horas, una vez sea suprimido por completo el consumo de alcohol. Entonces, sería más o menos como un síndrome de abstinencia. Y lo que va a ocasionar en el paciente son temblores, son cefaleas, una desorientación, agitación, alucinaciones. Estas pueden ser visuales, tácticas o auditivas, una diaforesis, una taquicardia o una crisis hipertensiva. Esto realmente no es infrecuente, es muy común que se presente en personas en situación de calle o en personas con un consumo crónico de alcohol. No, es que el teléfono, qué pedo. Mejor compremos una caña de... No, mi gente se pone a respetar, ¿verdad? Pongan en silencio el micrófono, por favor. Gracias. ¿Ya se pasó? Eso. Ahora tenemos otras que serían las drogas recreativas, y aquí lo que nos dice la lectura es que prácticamente cualquier droga recreativa o cualquier droga, entre comillas, ilegal puede causar delirio, y aquí
la hemos dividido en diferentes tipos de drogas que va a ocasionar diferentes sintomatología para que nosotros podamos tener en cuenta esto. Entonces va a haber drogas estimulantes del sistema nervioso central, tales como la cocaína, las anfetaminas o el éxtasis. Este va a ocasionar agitación psicomotriz, la cual tenía nuestro paciente, euforia, sensación de paranoia, taquicardia, hipertensión, una diaforesis, una midrasis que también tenía nuestro paciente y un insomnio. Tenemos otros tipos que son los alucinógenos, como el LSD, los hongos o la mescalina. Y estos van a ocasionar alucinaciones visuales, auditivas, cambios en la percepción del tiempo, espacio, una despersonalización. También pueden ocasionar midriasis, taquicardia e hipertensión. Y también tenemos la intoxicación por cannabis, que es una de las drogas recreativas más consumidas. Y tenemos que puede ocasionar euforia, una relajación. Puede ocasionar dos estados, uno de euforia y uno de relajación, que se pueden ir alternando. Alteración en la percepción sensorial, una amnesia anterógrada, también puede ocasionar polifagia, poliuria, ojos rojos, puede ocasionar también una miosis o una midriasis que puede ir alternándose. Siguiente. Ya. Entonces, en esta tabla lo que nosotros hemos hecho es ponderar según la frecuencia en que se presentan los signos o síntomas que tenía nuestro paciente, los que les presentamos al inicio, la tabla de la lista de problemas, la hemos puesto aquí y hemos hecho una ponderación con diferente número de puntaje que ya les vamos a ir explicando de cada una de las causas para nosotros poder hacer un diagnóstico diferencial y ustedes que se den cuenta de cómo se debe hacer un diagnóstico diferencial en relación al caso clínico que les presentamos. Entonces cada uno va a ir hablando de la lista de argumentos, de acuerdo a las causas más comunes que nos presenta el libro y también la comparamos con las cosas más comunes igual de UpToDate. Puse como lesión cerebral en general, porque la encefalitis y las otras que vimos, esta lesión cerebral puede abarcar ya sea hemorragias, aumento de la presión intracraneal, y por lo general es muy inespecífico, damos una puntuación de 0 cuando no tiene relación. Cuando tiene una relación muy inespecífica, muy pobre, damos un puntaje de 5. Entonces, lista de argumentos, el demográfico, sexo masculino y la edad es muy pobre para una lesión cerebral, pero tampoco podemos excluir. Sabemos que el paciente vino de emergencias, no sabemos si es que se cayó, tampoco nos menciona antecedentes, la acompañante no nos menciona antecedentes si tuvo convulsiones, pero tenemos que siempre tener en cuenta si es que viene alterado un paciente, siempre evaluar el Glasgow. Medicamentos, no tiene nada que ver con la lesión cerebral, la fiebre tampoco, taquicardia, rubicundez y las alteraciones de la conciencia, como vimos en la mayoría, todas coinciden de acuerdo a los síntomas no focales. Y en total nos daría un puntaje de 20. Entonces al final vamos a hacer una lista de, bueno, la certeza diagnóstica para pedir si es que pedimos exámenes y el tratamiento. Entonces vamos así, vamos 0, 5, 10 y 15. 15 es lo más alto, 10 es moderado, una relación moderada y 5 es pobre. Vamos con encefalitis. Bueno, aquí vamos a ir hablando de todos los del grupo para ir descartando y podernos acercar a un diagnóstico. Entonces, encefalitis, de la misma manera, 5, sexo, edad, es muy inespecífico, medicamentos para una encefalitis es 0 en cambio. La fiebre, el paciente nos mencionaba fiebres, recordemos los pirógenos exógenos nos pueden ocasionar, pero la fiebre también es muy inespecífica. La taquicardia en la encefalitis ya lo consideramos como un síntoma moderado, una relación moderada en el caso de encefalitis. La rubicundez igual es muy pobre, pero no es que tampoco haya, sí puede haber, pero no muy seguido. Y alteraciones de la conciencia es un 10, es un moderado porque son sintomatología que puede afectar a ciertas regiones del cerebro. Y recuerden, encefalitis ya entra el parénquima cerebral.
hipernatremia, toxicológicos y, bueno, vamos siguiendo así con las siguientes etiologías. Bueno, en el caso de la etiología metabólica se ha escogido a la hipernatremia como posible causa de delirio en, bueno, nuestro paciente. Para lo cual, bueno, vamos a iniciar punto por punto la lista de argumentos. Primero tenemos el sexo y la edad, en donde la ponderación dada es 5, ya que se mencionaba en la literatura que la hipernatremia suele ser común suele ser más frecuente, mejor dicho, en adultos mayores. Por otro lado, el antecedente de medicamentos es algo relevante dentro de nuestro caso y aunque sí existen fármacos que puedan inducir la hipernatremia, como podrían ser el litio o la anfotericina, ninguno de ellos tiene como indicación el tratamiento de la alergia, que era el tipo de medicamentos que se relata en la historia clínica de nuestro paciente. Por otro lado, la fiebre suele referirse con un síntoma de hipernatremia, pero su frecuencia es no tan alta. La taquicardia también puede ser un posible síntoma. Sin embargo, al realizar la investigación, su frecuencia no está bien descrita, ya que suele variar de una bibliografía a otra. Por eso también se le ha dado una ponderación de 5. Y finalmente, perdón, antes tenemos la rubicundez generalizada, la cual no se suele presentar en la hipernatremia. Y finalmente los cambios en el estado, en la conciencia, que tiene una frecuencia bastante alta en la hipernatremia. Ya, ahora tenemos los toxicológicos que vamos a ir hablando a la par. Recordemos que la edad es un factor predominante aquí y entonces para que se presenten los toxicológicos, por eso les pusimos una ponderación de 15, como el paciente, la esposa del paciente nos dijo que consumía medicamentos a montones, entonces ese está relacionado con obviamente los antihistamínicos que tomaba para la alergia y le pusimos una ponderación de 20, ya que la propia esposa que nos dijo que se tomaba a montones. Y le pusimos en drogas una ponderación de 5 a los medicamentos porque se ha visto una relación entre un consumo crónico de medicamentos y también un consumo de drogas. Aquí agrupamos fiebre, taquicardia, rubicondez generalizada, que nos hace pensar que se trata de un síndrome anticolinérgico por el antecedente igual que presenta que consumo crónico y irregular de antihistamínicos. En la alteración del estado de conciencia por el mismo hecho de haber consumido gran cantidad de antihistamínicos, una ponderación de 15, y lo cual nos da un 75 a comparación de un 65 que se pudiese tratar de drogas. Entonces, como ven, aquí hicimos un diagnóstico diferencial con las ponderaciones en relación a lo que nos dice la frecuencia que se presenta en cada una de estas patologías según la literatura. Gracias. Entonces, lo que primero que debemos hacer en este caso es sospechamos síndrome anticolinérgico por los histamínicos. Tenemos una ponderación de 75, entonces ya podemos, en este caso, actuar. Lo que primero que haríamos, como ya nos mencionaron, laboratorio, estudios, en este caso de electrolitos, toxicológico en sangre y orina. Y entonces ese sería el diagnóstico. Con la clínica, solo con la clínica ya tendríamos un 75%. Y en el tratamiento, no indicamos mucho en el tratamiento, pero tenemos que tener siempre a primera mano los antídotos. Sobre todo si son síndrome anticolinérico, la fisostigmina. Eso es en cuanto a la presentación de nuestro caso clínico, doctor. Bueno, entonces, y para concluir, ¿no tienen alguna diapositiva de cierre o algo? Bueno, gracias. Bueno, sí, realmente es un caso bastante complejo, ¿no? Pero hubiera sido interesante que hablen un poquito más del diagnóstico final, ¿no? Porque el diagnóstico final fue la intoxicación por anticolinérgico, ¿no? Y estaba en la historia de entrada, dice que estaba el paciente midriático, no sé qué, estaba taquicárdico, estaba rojo, ¿sí?
Hay un dicho que ustedes lo aprendieron en farmacología, ¿no? Que la intoxicación por atropina, ¿no? El paciente está caliente como un rallador, ¿sí? Rojo como una remolacha y loco como una cabra, ¿no? Es típico de la intoxicación por atropina. Sí, antes la atropina lo usamos como antídoto en la ¿cómo se llama? No, intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Bueno, no como antídoto, sino como antagonista, ¿no? De los órganos fosforados. Y le damos la atropina pues hasta que el paciente esté así, midriático. ¿Bien? Entonces, sí, el caso es, no, siempre el delirio nos obliga a pensar en bastantes cosas. Me parece que el análisis del libro, como les había comentado en la clase anterior, es muy bueno, pero difícil que se acuerden todas las causas, así como lo enumeran en el libro. Entonces, el acrónimo delirium, que el grupo 2 nos hizo el trabajo de presentarnos, pues sí nos ayuda el rato que estamos lejos y no sabemos qué causa es, nos ayuda a pensar en todas las causas más probables. Bueno, y felicito al grupo 2 por haber retomado el caso, haber corregido las fallas de la reunión anterior. Sí quedó un poquito más claro, nosotros lo que nos querían, el mensaje que nos querían decir y cómo fueron descartando las diferentes patologías, ¿no? Quizás un poco de énfasis les faltó en el cierre nada más, ¿no? En el cierre hablar del tema final. Eso, pero en general estuvo mucho mejor el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, pues chicos, si no hay más preguntas, pues hasta aquí quedaríamos, ¿sí? Daríamos por finalizado el segundo caso. Listo, doctor, gracias. Gracias también. Nos vemos, chicos, entonces el próximo miércoles, ¿no? Cualquier cosa me avisa.